El aspecto oculto del reino animal. Cuando un niño se familiariza con los números y comienza a hacer sus primeros cálculos con las matemáticas, no se da cuenta de que las matemáticas son abstractas. De hecho, hay mucha gente que tampoco se ha dado cuenta. Para el niño puede ser algo concreto, saber que 2 más 2 son 4. Pero el origen de las matemáticas es abstracto y reside en las regiones superiores o abstractas del mundo del pensamiento. Quizás se entienda mejor si ponemos como ejemplo las fórmulas que utilizan los físicos o los químicos, que solo se entienden cuando la persona comienza a trabajar con el aspecto superior de su mente. Eso ya no es tan fácil de comprender. Es como meterse en un mundo abstracto. Pues bien, ¿podríamos decir que las fórmulas abstractas de las matemáticas están ocultas para el niño? Pues sí, porque el niño las ignora y no está capacitado para comprenderlas a tan temprana edad. Sin embargo, no es exactamente así, porque aunque es algo mental y abstracto, cualquier persona puede aprenderlas si se esfuerza y persiste lo suficiente. Pues algo parecido ocurre con el ocultismo, o mejor dicho, con la filosofía oculta, que explica el origen de la humanidad y del sistema solar, o de qué está compuesto el ser humano, o en qué mundos estamos evolucionando, o el aspecto espiritual de todo ello. La filosofía oculta no está oculta, como las fórmulas matemáticas del ejemplo del niño expuesto, pues tampoco lo están para él. Sin embargo, la filosofía oculta tampoco está al alcance de la mente de cualquier persona. Hay que tener cierto desarrollo mental y espiritual. La humanidad está evolucionando, como los niños en el colegio están aprendiendo día tras día, pues la humanidad está evolucionando hacia una perfección espiritual. Y lo hace principalmente en esta etapa en la que estamos ahora, según la filosofía oculta, gracias a dos principales leyes, llamadas una de renacimiento y la otra de consecuencia, que es la que administra el karma. Esto significa que todos, en alguna vida, tomaremos conciencia de todo este conocimiento oculto y necesario. Todos, porque la evolución nos tiene que llevar a la perfección en todos los sentidos y es a través del conocimiento. Con esto quiero decir que los que en esta vida estamos utilizando o trabajando con este conocimiento es porque nos lo merecemos por los esfuerzos y trabajos internos de otras vidas. Y no quiere decir que seamos más que los que no lo saben. Nunca. Bien, pues lo merecemos en ese sentido, como se lo merece, por ejemplo, quien aprueba una oposición después de esforzarse durante años. Así que, dicho eso a modo de introducción, pues paso a hablar del tema que nos ocupa, contando con que quien lo lea o quien me escuche, puesto que ahora mismo lo estoy grabando, entienda que lo que voy a decir quizás sea difícil de comprender para algunos. Pero eso tampoco significa que no sea cierto, como las fórmulas químicas, por ejemplo, pues no pueden ser tampoco falsas para el niño que comienza a conocer los números. Aunque estos primeros párrafos he de decir que son un poco más complicados de entender para quien no está familiarizado con la filosofía oculta, luego ya cuando entremos un poco más en el tema de los animales ya serán un poco, o por lo menos intentaré explicarlos de una manera un poco más sencilla. Diré que bueno, pues para comprenderlo mejor sería necesario tener a mano los diagramas que suelen tener las escuelas de filosofía oculta. Yo hablo principalmente de los que para mí son verdaderas escuelas de filosofía oculta: la Sociedad Teosófica, la Escuela Arcana y la Fraternidad Rosacrucis Heindel. La Fraternidad Rosacrucis Heindel, en inglés es The Rosicrucian Fellowship, que está en Oceanside,
California, en su página web tiene todos sus libros y tiene todos los diagramas. Entonces sería conveniente que tuvieran los diagramas de los mundos donde estamos primero involucionando, donde hemos hecho un sentido de involución hacia el mundo físico y donde estamos ahora comenzando a evolucionar. Así se entenderá todo mejor. Con ese diagrama de los periodos y de los mundos queda perfecto todo. Adquiriremos un gran conocimiento sobre nuestra evolución y la de los animales, que es por lo que yo he escrito este artículo. Comencemos entonces. Nosotros somos una chispa divina, un espíritu, una chispa divina separada o diferenciada de la gran llama que llamamos Dios. Es decir, una vida divina o un espíritu virginal, parte de Dios, que tiene todas sus posibilidades de desarrollo y con sus poderes, los poderes de Dios, lo mismo que esas posibilidades de desarrollo, pues las tiene latentes. Como el niño recién nacido tiene latente todas las posibilidades de hacerse un hombre. Bien, los poderes latentes que debemos desarrollar, por cierto, a lo largo de primero esa involución y después la evolución. Pero al igual que nosotros ha ocurrido con otras oleadas o enjambres de espíritus anteriores y otros posteriores al nuestro, porque Dios crea oleadas de espíritus, o mejor dicho, las diferencia del mismo, porque como dice la Biblia, en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces, crean, como digo, diferentes oleadas o enjambres de espíritus que unos han sido anteriores a nosotros, como son los ángeles, los arcángeles, lo que la Iglesia Católica llama potestades, en fin, hay 12. Y otros que han sido posteriores a nuestra oleada de vida o enjambre de vida, de espíritus, que son los animales, los vegetales y los minerales. La única diferencia entre una oleada de espíritus o de vidas divinas y otras es que unos tienen un grado más elevado de conciencia. Los ángeles lo tienen más elevado que nosotros y los arcángeles más todavía. Y nosotros lo tenemos más elevado que los animales. Tenemos ya la conciencia de sí mismo. Tenemos autoconciencia. Ellos no lo tienen todavía. Bueno, pues que eso es como un niño puede ir 1 o 2 cursos más adelantado que su hermano mayor. Bien, nosotros hemos descendido hacia el mundo físico atrayendo materia de los diferentes mundos que hemos recorrido para formar los diferentes cuerpos que tenemos, que estamos utilizando actualmente en la etapa actual, que son el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo de deseos y la mente. Quien tenga el diagrama a mano verá que hay un total de 5 mundos que están situados en un esquema de 7 periodos, gracias a los cuales hemos hecho la involución hacia el mundo físico y haremos la evolución necesaria para alcanzar la perfección, para volver al mundo de Dios. Nosotros comenzamos la peregrinación como chispas divinas en el mundo del Espíritu Divino, que está situado en el periodo llamado de Saturno, mientras que los animales lo hicieron en el mundo del espíritu de vida, en el periodo solar, o sea, un periodo después y un mundo inferior al nuestro, al mundo en el que partimos nosotros. Uno inferior, que es como decir uno después. Nosotros hemos recorrido 4 periodos, llamados Saturno, solar, lunar y terrestre, donde nos encontramos ahora. Hemos recorrido 4 periodos hasta llegar al mundo físico, que es donde nos hemos hecho humanos, gracias a la mente y a la conciencia de vigilia. Cuando hemos llegado a este mundo y hemos adquirido esos cuerpos, nos dieron la mente y a través ya de comenzar a utilizar la mente en este mundo físico, ya con la conciencia de vigilia, nos hemos convertido en seres humanos, seres pensantes, seres con consciencia propia.
con la conciencia de sí mismo. Por tanto, los animales que partieron después de nosotros, vamos a decirlo así, una etapa después de la nuestra, en el esquema es un poquito más abajo que nosotros, entonces los animales serán humanos en el siguiente periodo del nuestro, llamado de Júpiter, que está por encima del nuestro. Ellos fueron creados un periodo después de nosotros, van a hacer la misma involución y luego la evolución, con la diferencia de que, claro, ellos se van a hacer humanos después que nosotros, porque partieron después. Lo que significa que los animales nos superarán en desarrollo, gracias a la evolución que están haciendo aquí, junto a nosotros, y gracias, aunque parezca mentira, gracias al sufrimiento que les estamos causando, entre otras cosas, claro, porque eso les hará más compasivos. De forma similar, nosotros hemos descendido hasta hacernos humanos, un escalón más que los ángeles, porque a nosotros Dios nos diferenció de él después, en una oleada de espíritus después que los ángeles. Es como el hermano menor que ya tiene su hermano mayor que va un curso por delante de él. Cuando lleguemos al nivel de los ángeles, seremos superiores a ellos gracias a las experiencias del mundo físico que ellos no han tenido, porque no han descendido hasta el mundo físico. Ellos no han utilizado un cuerpo físico, ni han tenido experiencias con cuerpo físico, ni han tenido que sufrir la administración de la ley de consecuencia. O sea, la ley del karma no les ha afectado como a nosotros por hacer el mal. Ellos no han llegado ahí. Entonces, cuando las chispas divinas de los animales actuales comenzaron su andadura o peregrinación para adquirir sus cuerpos hacia el mundo físico, lo hicieron en el periodo solar. Como he dicho, un periodo después que el nuestro, donde eran humanos, en sentido de conciencia, hablo en sentido de conciencia, eran humanos allí los arcángeles. A ver, nosotros nos hemos hecho humanos en el mundo físico. Por encima de nosotros hay unas regiones etéricas, que es el mundo de los ángeles. Por eso sus cuerpos son etéricos y no los podemos ver. Y por encima está el mundo de deseos, el mundo emocional. Y ese mundo de deseos es el mundo donde se hicieron humanos los arcángeles. Lo mismo que en esas regiones etéricas se hicieron humanos los ángeles. Pues bien, cuando los arcángeles se hicieron humanos en ese mundo de deseos emocional, en ese periodo solar, cuando los animales... cuando los arcángeles se hicieron humanos, los animales partieron de ahí. Comenzaron su andadura hacia el mundo físico. Así que son los arcángeles sus guías. Y son los espíritus grupo que guían la evolución de ellos, de los animales, aquí en la Tierra. Por cierto, aprovecho ya y digo que eso es exactamente igual que a nosotros nos tocará hacerlo con la vida que hoy anima el mineral, cuando llegue a ser animal. El mineral ha comenzado su andadura, su peregrinación aquí en el mundo físico, donde nosotros somos humanos. Por lo tanto, nosotros seremos guías de su evolución, estaremos ayudándoles como lo estamos haciendo, en cierto sentido, con los vegetales y principalmente con los animales. Todas las oleadas de espíritus, de vidas divinas que Dios diferencia de sí mismo, es una ley que los superiores tienen que ayudar a los inferiores. Pero en este caso, hablando de los animales, son los arcángeles, sus espíritus grupos, son los que guían su evolución.
Una vez explicado que los arcángeles están unidos a la evolución de las vidas que se desarrollan en los cuerpos físicos que hoy llamamos animales y que lo hacen como espíritu grupo, veamos qué son esos espíritu grupo y cómo funcionan. Creo que todo el mundo sabe que las células tienen su propia, aunque diminuta, conciencia. Por tanto, todas las células de nuestro cuerpo físico están o son dependientes de nuestra conciencia. Como la nuestra está dentro y depende, si alguien lo quiere entender, de la conciencia de Dios, porque estamos en Él. Esto significa que las células están evolucionando y nosotros también, entre otras muchas cosas, gracias a la función de las células en nuestro cuerpo físico, porque sin ellas no tendríamos cuerpo físico, y sin cuerpo físico no evolucionamos gracias a las experiencias, ni obtendríamos conocimiento, ni desarrollaríamos nuestros sentimientos, nuestros deseos, ni nuestra mente creativa. Pues análogamente, el espíritu grupo o arcángel, guía de la evolución animal, está evolucionando gracias a las vidas de infinidad de animales de una misma especie. Y como en el caso de las células, los animales también evolucionan gracias a las experiencias. Como los arcángeles no han descendido hasta el período terrestre ni al mundo físico como nosotros, ellos evolucionan gracias a los cuerpos físicos de los animales, a los que guían por medio de lo que llamamos instinto, algo así como por sugestión. Cuando un animal muere, transfiere y ha ido transfiriendo sus experiencias a ese espíritu grupo, a la vez que el espíritu del animal también asimila hasta cierto grado el beneficio de sus experiencias en el cuerpo que ha utilizado. Eso es evolución. Cuando esa vida divina del animal ha experimentado cierta cantidad de vidas en una especie animal, pasa a renacer en otra especie superior, hasta que terminan en una especie doméstica, alcanzando el grado necesario de evolución como para pasar a ser humano en el siguiente periodo. Sin embargo, aun siendo humanos, el espíritu grupo no les abandonará, porque seguirá guiándoles e inspirándoles en forma de espíritu de raza, espíritu de tribu o de familia. Los espíritus de raza, de continente, o sea, los arcángeles, están evolucionando lo mismo que lo hacen a través de los animales, también a través nuestra, de las razas, de los continentes, de tribus, etc. Dirigen una raza y lo que esa raza vaya desarrollando, vaya evolucionando, repercute en él. También es cierto que el fin de una raza es liberarse de ellos. Ya lo veremos luego. Ahora bien, volviendo a los animales, diré que cualquier especie animal compuesta de muchas vidas, cuando están encarnadas, todos hacen lo mismo, porque así se lo inculca el espíritu grupo y porque así los guía a todos por igual y al unísono. El espíritu grupo evoluciona a través, como he dicho, de una especie, de todos los animales, sean los miles que sean, de una especie. Influye sobre todos ellos, sobre sus vidas, y les guía a todos. Por lo tanto, todo lo que cada uno de ellos experiencia repercute en los demás y en el espíritu grupo. La inteligencia del animal, sobre todo de los domésticos, procede principalmente del espíritu grupo, de la sabiduría que el espíritu grupo tiene, y les guía, siendo animales, como es lógico, pues lo mejor que puede para que evolucionen cuanto antes. También es cierto que los animales domésticos, nuestras mascotas, están evolucionando muchísimo gracias a nosotros, a nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos que están en el ambiente, en nuestros hogares. El cariño que se les da, esos son vibraciones, son sentimientos que les llega. Quiero decir que
todos los animales de una especie, de una misma especie, tienen los mismos hábitos, como lo podemos observar cualquier persona. El patito, por ejemplo, recién salido del huevo, pues se echa al agua con toda la confianza, como si supiera que no pasa nada. Es ese el espíritu grupo. El castor construye la presa, sea en la parte que sea del mundo, da igual, construye su presa en una parte del mundo que en otra, todos iguales. Sin embargo, con el ser humano ya no puede ser así, porque el ser humano tiene mente con la que razona, tiene una mente propia, y tiene una voluntad y un libre albedrío que les hace o nos hace individuos independientes. Ojo, lo que todavía no son los animales. Por lo tanto, a nosotros cada vez nos influyen menos, tienen menos poder sobre nosotros, menos poder sobre los occidentales y todavía más poder sobre ciertas tribus o gente menos desarrollada. He dicho que los animales son guiados y sugestionados por el espíritu grupo, y en nosotros ocurre algo parecido, con la diferencia que en nosotros el espíritu grupo lo intenta, pero cada vez lo consigue menos, porque tenemos nuestro propio espíritu o conciencia propia, que en cada vida se hace más fuerte, intentando guiar a su vez a la personalidad. La personalidad es esos cuerpos que he dicho: el cuerpo físico, el cuerpo etérico o vital, el cuerpo de deseos o emocional y la mente. Pero eso no actúa solo así, esos cuatro cuerpos no actúan solos por su propia cuenta. Está el espíritu encima, que es la voluntad. Yo no utilizo mi mente para razonar si no tengo voluntad, que es la expresión del espíritu, la voluntad y la conciencia. Pero, ¿cómo guía un espíritu grupo al animal? O mejor dicho, a una especie completa. Nosotros tenemos los mismos cuerpos que los animales, excepto que ellos no tienen mente y nosotros sí. Cada cuerpo lo hemos adquirido con la ayuda de las jerarquías que van por delante nuestra, eso que hemos dicho, los ángeles, arcángeles, etc. Lo que son los que nos facilitan un átomo simiente de la materia de cada mundo, para que en cada renacimiento atraigamos materia de cada uno de ellos, de esos mundos, para formarle correspondiente cuerpo. Nosotros tenemos un átomo simiente que pertenece a cada cuerpo, y ese átomo simiente, ahí está el desarrollo que hemos alcanzado, el estado de conciencia, y está incluso relacionado con nuestro karma y por lo tanto con nuestro futuro destino, etc. Ahí en el átomo simiente del cuerpo físico, que está en el corazón, es donde se graba la película de nuestra vida, de donde luego tenemos que extraer la quinta esencia, todo el beneficio, la pureza. Bien, por tanto, tenemos un átomo simiente para el cuerpo físico en el corazón, donde se graba esa película. Y ese átomo se conecta con el del cuerpo vital o etérico que está situado en el bazo. Y este átomo simiente se conecta con el átomo simiente del cuerpo de deseos o emocional que está situado a la altura del hígado del cuerpo físico, pero claro, en el cuerpo de deseos. Bien, entonces, ¿cómo se conectan los átomos simiente? Pues por medio de unos cordones etéreos compuestos de materia correspondiente al mundo del que pertenezca el cuerpo. Así que tenemos que el átomo simiente del corazón, el átomo simiente del cuerpo físico, situado en el corazón, se conecta con el del cuerpo vital, y el átomo simiente del cuerpo vital se conecta con el cuerpo de deseos por medio de un cordón de materia como la del cuerpo de deseos. A ver, del átomo simiente en el corazón, el cuerpo físico, sale un cordón etérico, de la misma materia del cuerpo etérico, del cuerpo vital. Y del cuerpo vital sale otro cordón de materia etérica, pero, bueno, más concretamente de materia de deseos, o sea, de lo que está hecho el cuerpo de deseos. Y va hasta la altura del hígado del cuerpo físico, pero en el cuerpo de deseos. Y por último, voy a decir que en los animales el átomo simiente del cuerpo de deseos se conecta al espíritu grupo. Esa es la diferencia. Los animales son exactamente iguales
que nosotros, como he dicho, excepto en que ellos no tienen mente. Y respecto a los cuerpos tienen igual, cuerpo etérico, cuerpo físico y cuerpo de deseos o emocional. Por lo tanto, están conectados. La diferencia es que desde el átomo simiente en el cuerpo de deseos, en el ser humano, de ahí sale un cordón que llega a la mente nuestra. Pero en el animal no va a la mente, puesto que no la tienen, va al espíritu grupo. Por lo tanto, ese cordón que llega a la mente en nosotros es lo que tienen que adquirir en el próximo periodo para hacerse humanos. Bien, en el ser humano este último cordón es de materia mental, como es lógico, de la misma materia que está compuesta nuestra mente, porque ese cordón se conecta con el chakra frontal en la cabeza, con el chakra frontal después de conectarse con las diferentes glándulas que tenemos. Por tanto, como los animales no tienen el cordón de materia mental, no tienen mente propia, pues no les queda más remedio que obedecer cuando el espíritu grupo les hace defenderse, huir o cualquier otra cosa. Obedecer, no les queda otra, porque no tienen voluntad propia, no tienen conciencia propia, no están individualizados como el ser humano. Los espíritus que componen el reino mineral han descendido hasta la región superior o abstracta del mundo del pensamiento. Por eso se dice que su estado de conciencia es como el estado de trance profundo. La vida o chispas que componen el reino vegetal han descendido hasta la región concreta del mundo del pensamiento y por eso tienen la conciencia similar a la nuestra cuando dormimos, pacífica y profundamente. Los animales han descendido hasta el mundo de deseos, como he dicho antes, el mundo de los arcángeles, y por eso tienen una conciencia pictórica, similar a la nuestra cuando dormimos y tenemos sueños, que es la conciencia llamada de sueño con ensueños. Esa es la conciencia de los animales. Todavía no tienen la conciencia de vigilia nuestra, porque no son humanos, no tienen autoconciencia, no tienen la conciencia de sí mismo. Y es a través de esa clase de conciencia como los espíritus grupos envían imágenes al cerebro de los animales para que actúen, y a eso se le suele llamar instinto animal. Precisamente el hecho de que los animales sean guiados y de que no tengan voluntad ni mente para razonar es lo que hace que la ley de consecuencia, la ley que administra el karma, no les afecte. Si un gato se rompe un hueso de una pata por huir de un perro que le quiere apresar, no ocurre nada extraordinario como cuando lo hace una persona, o sea, que hay una causa y un efecto físico y nada más. Pero en ese mismo caso, si ha sido un hombre el que se ha roto un hueso por no razonar, por imprudente, por actuar por instinto o un acto de violencia, etc., la ley de consecuencia sí actúa sobre él, porque tiene mente y libre albedrío propio. Tiene que aprender a ser responsable, a utilizar su discernimiento. Como el ser humano evoluciona principalmente por las experiencias, está claro que las imprudencias tienen el papel de enseñar una lección, y por eso la ley de consecuencia le traerá un efecto o retribución moral para que aprenda a valorar y a cuidar su cuerpo físico. Y eso con los animales no ocurre. El espíritu grupo o arcángel evoluciona gracias a las experiencias de los espíritus o vidas que renacen en cuerpo físico de animales, como ya he dicho. Por tanto, y como todos nosotros y todos los del universo, el espíritu no puede morir, por muchos animales que mueran. Él recibe el beneficio de las experiencias, el espíritu grupo, y como es lógico, sufre una transformación con cada muerte de la especie antes de pasar a guiar a otra, y más aún si pasa a guiar a la especie humana a través de la raza. Eso es la evolución del arcángel, del espíritu grupo.
Sin embargo, los animales mueren desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de su cuerpo de deseos. No como nosotros, que nos elevamos hasta el mundo del pensamiento después de la muerte, después de pasar por el purgatorio y el cielo, que están en el mundo de deseos. Nosotros continuamos hasta el siguiente mundo, que es el mundo del pensamiento, y los animales no. Creo que todo esto es lógico. La filosofía oculta tiene una cosa muy interesante, que es todo muy lógico. O al menos para mí, cuando la descubrí hace muchísimos años, me parecía todo sumamente lógico, muy razonable. Solo hay que comprender los esquemas. Bien, veamos. Cuando un animal inferior, vamos a poner un insecto, un animalito pequeño, cuando muere, su cuerpo físico se desintegra como el nuestro, aunque, como es lógico, en muchísimo menos tiempo. Pero si nos referimos al cuerpo de deseos, ya no es así, porque el ser humano lo mantiene durante unas cuantas décadas, mientras que el animal no. Nosotros estamos en el cuerpo de deseos aproximadamente un tercio de los años que hemos tenido de vida aquí, en el mundo físico. Un animal, para nada, ni muchísimo menos. El ser humano está en el purgatorio, en el mundo de deseos, un tercio, como acabo de decir, de su vida pasada. Quizás un poquito más en el colo del cielo, pero el animal no pasa por nada de eso, porque no tiene conciencia propia. No es humano, no tiene que pagar ningún karma, porque no es responsable. El responsable en todo caso sería el espíritu grupo. Y no tiene mente ni tiene voluntad y por tanto no tiene, repito, no tiene que purgar ni incluso recoger ningún beneficio en el cielo. El purgatorio y el cielo para los animales no existen. Existe el mundo de deseos, que es su mundo, donde el espíritu grupo les manda, hacen que tomen un cuerpo físico de un animal aquí, desde allí. El animal termina siendo parte del espíritu grupo después de la muerte, pero eso no impide que la materia que forma la imagen de su cuerpo de deseos, perteneciente al mundo de deseos donde está el purgatorio y el cielo, como he dicho, pues dure un tiempo viviendo, por decirlo así, en el mundo de deseos según sea el grado de desarrollo espiritual y de conciencia que tenga dicho animal. Mueren y mantienen su cuerpo de deseos, sí, porque lo tienen y están allí con su cuerpo de deseos, pero dura muy poco. El cuerpo de deseos de un animalillo pequeño puede durar varias horas, mientras que el de un perro doméstico puede durar unos días o semanas, puesto que su espíritu está ya con el espíritu grupo. Llegados a este punto, no me queda más remedio que comentar algo en lo que actualmente se piensa cada vez más, puesto que estamos siendo más responsables con los animales. Nosotros estamos ayudando mucho a los animales, entre otras cosas porque el espíritu universal dice que el superior debe ayudar al inferior, como he dicho antes. Sobre todo, estamos ayudando a los animales domesticándolos y haciendo que convivan con nosotros, porque nuestros sentimientos y pensamientos les ayudan a evolucionar. Pero, por otro lado, y sobre todo porque cuanto más atrás, más salvajes o poco desarrollados hemos sido, les hemos tratado y les seguimos tratando mal, aunque cada vez con menos frecuencia, hay que reconocer, y así continuará siendo, claro. Cada vez los consideraremos más hermanos menores nuestros. Esto va a la par que nuestro desarrollo moral, intelectual y espiritual. Por eso tenemos culpa y debemos devolver esa deuda en forma de ayuda y de buen trato. Sin embargo, y de forma similar a la caída del hombre, aquel cuento de Adán y Eva en el en el paraíso, que todo es simbólico, en filosofía oculta tiene su explicación muy convincente, pero ahí no voy a entrar ahora. Entonces decía que de forma similar a la caída del hombre no hay mal que por bien no venga. A ver, el sufrimiento de los animales por parte nuestra o entre ellos mismos repercute en el espíritu grupo y por consiguiente el espíritu grupo sufre.
pero ese sufrimiento le sirve, como experiencia maestra, le sirve para comprender que debe ayudar, cuidar y guiar mejor a los animales a su cargo. De ahí que el espíritu grupo les facilite a muchos animales esos cuerpos y esos colores que son camuflajes. Pero como el espíritu grupo evoluciona gracias a los animales y los animales necesitan de la experiencia para evolucionar, el espíritu grupo permite que nazcan más animales, aunque vayan a sufrir o a morir antes de tiempo. Y es que, aún de una lucha entre animales, aprende el espíritu grupo y le vale para enseñarles a defenderse o a utilizar tácticas de ataque y de defensa para cazar en otra vida, en otro cuerpo de animal. Nosotros nos hacemos compasivos cuando vemos el sufrimiento de las personas por las guerras, por el hambre y otras muchas desgracias. Por tanto, podríamos decir que el sufrimiento tiene una parte o enseñanza buena para la evolución, tanto nuestra como de los espíritus grupo. Nos hace compasivos, nos hace que nos interesemos por su bien, por ayudarles, hace que manifestemos amor, fraternidad o solidaridad. Pues algo similar le ocurre al espíritu grupo con el sufrimiento de los animales que repercute en él. Ellos se hacen cada vez más compasivos en su propia evolución arcangélica, como nosotros nos estamos haciendo y nos queda mucho todavía para hacernos respecto a las desgracias y las muertes que vemos en nuestro mundo. De hecho, el espíritu grupo está aprendiendo cada vez más de nuestro actual comportamiento positivo con los animales. Sí, los espíritus grupo están aprendiendo de nuestra actitud, de nuestra nueva actitud compasiva y de interesarnos por los animales. Nosotros tenemos una gran deuda con los animales, pero será compensada en un futuro. Será compensada, se la compensaremos, le devolveremos lo que le debemos en ese sentido. Voy a decir más todavía. Llegará el día en que convivamos como hermanos. Como está escrito en la Biblia, pero no hay que entenderlo así. También es simbólico. Cuando nosotros estemos evolucionando en el período de Júpiter, que es el siguiente al que nosotros vamos a pasar, cuando lleguemos al grado de lo que muchos llaman hoy superhombres, con una conciencia superior sin necesidad de tener un cuerpo físico, cuando nosotros estemos ahí, los animales serán humanos. Y entonces así completaremos el pago de nuestra deuda, porque ellos serán nuestros discípulos. Los que van en cabeza de la humanidad, que no necesitan renacer, que tienen su conciencia ya en ese periodo de Júpiter, esos superhumanos son maestros del común de la humanidad, vamos, no de todos, del que está preparado. Hay escuelas iniciáticas. Y a través de las escuelas iniciáticas, que además de aprender filosofía oculta, se desarrolla el espíritu, esos superhumanos, esos hermanos mayores nuestros, hacen sus discípulos entre la humanidad. Pues nosotros, cuando toda la humanidad, por evolución, alcancemos ese periodo de Júpiter, los animales, que entonces serán humanos, serán nuestros discípulos en el sentido de que nosotros tendremos que ayudarles en todo y guiarles. Bueno, he intentado, aunque desde el punto de vista del ocultismo, dar a entender que las vidas que están en los reinos que nos siguen son parte de nuestra evolución y debemos de preocuparnos por ello. Estamos ayudándoles a evolucionar. Principalmente los animales tienen un papel muy importante con nuestra evolución y con la futura más todavía, como nosotros la tenemos con los ángeles y los arcángeles y otras jerarquías. He querido dar a entender que deberíamos comenzar por
tener un poco más de conciencia y comprender que los animales son, como he dicho, hermanos menores nuestros.